Buenas tardes a todos los que estáis ya incorporados y los que estáis por llegar. Nada, es un placer teneros aquí hoy en un nuevo seminario de Alimenta, en este webinario que hoy va a tratar sobre pesca y además no cualquier tipo de pesca, sino pesca sostenible, pesca de cercanía y de alto valor social. Hoy nos trae aquí un trabajo, un policy brief que hemos realizado. Pero antes de entrar en materia, para aquellos que no conozcáis Alimenta, siempre nos gusta hacer una introducción de quiénes somos. Alimenta es un think tank, es un grupo de investigadores que pertenecemos a distintos organismos de investigación públicos de todo el Estado español y que trabajamos pues, por la sostenibilidad del sistema alimentario dentro de nuestro país de manera multidisciplinar, con esa transversalidad, dado que trabajamos desde la producción, tanto agraria como pesquera, hasta el consumo, ¿no? Este grupo está formado por compañeros de muchas disciplinas y no solo las personas que somos socios fundadores de Alimenta, sino que trabajamos también con una comunidad muy amplia de colaboradores en las distintas líneas de trabajo que tenemos desarrolladas. Trabajamos en muchas áreas porque el objetivo de Alimenta es hacer investigación, pero también hacer incidencia política y llevar estos resultados de investigación a la incidencia. Y en nuestra estrategia de incidencia, uno de los pilares fundamentales que tenemos es el trabajo con la pesca y todas las actividades que se están desarrollando desde nuestro grupo de trabajo de pesca, al que desde aquí queremos hacer un agradecimiento importante porque en él están participando muchas personas y que han contribuido a propiciar el documento, el trabajo que venimos a contaros hoy aquí. Este policy brief que presentamos hoy a modo de recomendaciones para poner en marcha una estrategia de pesca sostenible a través de medidas políticas no es algo que ha surgido de la nada, viene de un trabajo que ya se viene realizando en este grupo de pesca, como os comentamos, y bebe de un manifiesto que podéis encontrar en la página web de Alimenta, que ha sido participado por diversas entidades que consideramos entidades aliadas, hasta 11 entidades, pero bueno, ha sido también secundado por otras 26 organizaciones y firmado a nivel individual también por más de 60 personas, ¿no? Os animamos a que lo consultéis en la página web y a que lo firméis. Todavía aquellos que no lo hayáis firmado y estéis interesados, estáis a tiempo. Todavía no hemos cerrado la fecha de firma, pero estamos a puntito. Así que os animamos a consultarlo. Y como os decía, el trabajo que se ha hecho en colaboración con todas estas personas y entidades que propició la elaboración de un manifiesto por la pesca sostenible en España es lo que nos ha traído hoy, lo que nos ha llevado a seguir trabajando y a generar estas recomendaciones políticas, este policy brief que os vamos a presentar ahora mismo, gracias a los compañeros de Alimenta que tenemos hoy aquí con nosotros, que son tres, que os voy a presentar ahora mismo. Nos acompañan, en primer lugar, Sebastián Villasante, que es miembro de Alimenta, miembro fundador y profesor en la Universidad de Santiago de Compostela, y además es director del panel de expertos Equalsilab y experto en sistemas marinos. Buenas tardes, Sebastián. Eh, sí. Luego también nos acompaña Joan Moranta, miembro también del grupo de pesca de Alimenta y también experto en sostenibilidad de sistemas marinos. Joan trabaja en el Instituto Español de Oceanografía en Baleares. Y por último nos acompaña Pablo Saralegui, que es técnico de investigación en Alimenta y que ha estado muy vinculado y que está muy vinculado a todo el trabajo de investigación que se está haciendo en el seguimiento, en el impacto de las cadenas alimentarias y especialmente en un informe que luego nos van a comentar los compañeros, que tiene mucho que ver también con las propuestas que se van a presentar hoy para el sector pesquero. Así que yo sin más os dejo con Sebastián, que va a ser la persona que nos va a presentar este policy brief, aunque todos los compañeros, tanto Joan como Pablo, van a estar también a vuestra disposición para el debate.
Y las preguntas que las dejaremos para el final y aquí sí quiero comentaros que todos aquellos que queráis participar, comentar, preguntar, lo hagáis a través del chat de preguntas y respuestas que lo podéis ver en el menú, en la parte de abajo de la pantalla, porque es la opción que tenemos técnica en este tipo de webinarios. Así que cualquier cosa que queráis comentarnos, nos lo escribís por ahí y luego ya al final de la presentación de Sebastián lo comentaremos y lo debatiremos entre todos. Y yo sin más, pues nada, te doy paso, Sebastián. Muchas gracias, María, y buenas tardes a todos y todas por participar y por compartir con nosotros esta presentación, llamémosle conversación que podemos tener o conversatorio. Y aquí están, me acompañan mis compañeros también y compañeras del equipo de Alimenta. Yo simplemente voy a actuar como un mero presentador de estas propuestas de medidas del Policy Brief. Pero hay un trabajo enorme detrás de todo un equipo de Alimenta y del grupo de pesca también, como comentaba María. Em, Básicamente, lo que nosotros estuvimos trabajando en estos últimos meses y años en Alimenta es intentar reflexionar, hacer una profunda reflexión acerca, desde el punto de vista científico y de políticas públicas, cuál sería los cambios que deberían tener o que deberíamos transitar hacia un sistema alimentario más sostenible en España, con énfasis en la pesca, ¿no? Entonces, de ahí que nosotros a partir del conocimiento experto del grupo, entendemos como sostenible una pesca de cercanía, fundamentalmente, de bajo impacto ambiental, pero de alto valor social, para responder a los retos ecosociales del sistema agroalimentario actual. Retos que son no solamente locales o nacionales, pero que también obviamente son de agenda a nivel internacional. ¿Qué entendemos por pesca sostenible y lo que entendemos por lo que no es pesca sostenible? Para comenzar a definir de alguna manera los términos en los cuales nos situamos. Para nosotros, pesca sostenible es cuando opera la actividad pesquera dentro de los límites ecológicos del ecosistema, es decir, respetando los límites biofísicos, porque entendemos que esto no solamente permite la generación de los ecosistemas, sino que también es que la base biofísica para que cualquier actividad, en este caso la pesca, pueda desarrollarse de manera sostenible. Permite también la generación de los hábitats y al mismo tiempo, no solamente desde el punto de vista ambiental o ecológico, sino también desde el punto de vista socioeconómico, como la obtención o la generación de condiciones justas y dignas para el sector pesquero y sus comunidades que dependen directa o indirectamente de esto, y que por otra parte también no solamente prioriza artes selectivas de bajo impacto ambiental y de proximidad territorial, sino que también integra o contempla la co-creación de conocimiento, no solamente científico, sino también de saberes tradicionales por parte del sector. Lo que entendemos como no sostenible y que de alguna manera no sigue estos elementos que entendemos como pesca sostenible es cuando la actividad pesquera al menos, digamos, sigue algunos de estos elementos que vamos a comentar ahora o una combinación de algunos o de todos ellos, como por ejemplo, depende del uso intensivo de combustibles fósiles para desarrollarla o genera impactos negativos sobre las especies comerciales o sobre los ecosistemas en su conjunto, cuando agota los recursos o genera una sobreexplotación recurrente a largo plazo, cuando concentra también los beneficios económicos en un número muy pequeño de actores y por tanto genera una situación de mayor inequidad o de injusticia ambiental y que de alguna manera rompe también con esos vínculos tradicionales, con la cultura local y la desvinculación de la producción del territorio y de las comunidades costeras. Eh, Basado en esto, nosotros, partiendo de esta definición, bueno, intentamos realizar un diagnóstico de lo que es la situación actual del sistema agroalimentario de la pesca en general. Y encontramos básicamente cuatro características esenciales. Obviamente esta no es una lista exhaustiva, es simplemente los cuatro patrones que encontramos más recurrentes y que seguramente son los más importantes. La primera es una fuerte dependencia de los caderos internacionales, no solamente europeos, sino también fuera de la Unión Europea, un alto peso del comercio, es decir, nosotros en España jugamos un rol muy, muy significativo en el comercio internacional de productos del mar y hay patrones de consumo
elevados en proteína animal. Si bien en el último tiempo ha habido en algunas comunidades autónomas algunos cambios en los patrones de consumo, pero en general, cuando hablamos de patrones de consumo, obviamente asumimos que estamos hablando de un patrón que se sostiene en el tiempo de manera regular a lo largo de los años. Y un sistema alimentario de la pesca cada vez más desconectado territorialmente de las comunidades costeras y de las costumbres tradicionales del sector. Esta es una de las figuras o de las cuestiones que más nos ha gustado que hicimos en Alimenta, porque por primera vez pusimos de una manera muy simple cuál es la situación actual e intentar entender una pequeña figura, números muy básicos, de cuál es para el año 2019 las capturas marinas en toneladas, todo esto está en volumen o en porcentajes respecto de los volúmenes totales, cuál es el comercio internacional y cuál es la acuicultura, la industria de transformación y el consumo final, doméstico, consumo disponible en España, ¿no? No voy a entrar por una cuestión de tiempo en cifras, muchos de nosotros o de vosotros conocéis cuáles son estas cifras, pero algunas cosas interesantes conviene destacar, como que la mayor parte de las capturas nacionales proceden en un 96% de nuestro caladero nacional. El comercio internacional, España juega un papel muy preponderante tanto en las exportaciones como en las importaciones, generando redes comerciales en numerosos países, y podéis consultar en la página web de Alimenta varios de estos informes que ya hemos realizado para algunas de las especies más importantes. Y también, por supuesto, destaca la acuicultura, fundamentalmente la acuicultura de mejillón que se produce aquí en Galicia, una industria de transformación de productos del mar de en torno a 766.000 toneladas, y un consumo doméstico que en última instancia es lo que la población española puede disponer para consumir, que ronda en torno, por lo menos en el año 2009, de 1,1 millones de toneladas. Y luego hay un volumen que nosotros le denominamos incierto, en el que para algunas estadísticas hay cierta información, para otras mucho menos, hay simplemente estimaciones o aproximaciones, como son, por ejemplo, los descartes o la pesca ilegal, no regulada y no reglamentada, y también las capturas de las empresas mixtas, para los cuales hay algún informe por parte del sector o algún informe que se ha presentado hace un par de años, pero que en cualquier caso lo importante oscila en torno a 1 millón a 1.400.000 toneladas aproximadamente, si sumamos ambas consideraciones de este volumen que no es oficialmente reportado y sistematizado, armonizado, como el resto de las estadísticas que mencionábamos con anterioridad. Sin embargo, también consideramos que la pesca en general genera en tres ámbitos de actuación una contribución muy, muy importante, desde el punto de vista del valor nutricional, desde el punto de vista del valor cultural y el valor social. Desde el punto de vista del valor nutricional, genera o aporta proteínas de elevadísima calidad para nuestra salud, micronutrientes que son esenciales para nuestra salud como seres humanos, y por otra parte, como es natural, favorece dietas saludables y equilibradas. Por poner un ejemplo, hay un paper que nosotros lo utilizamos en este informe que vamos a comentar en unos minutos, que es del año 2021, que pone de relieve que de más de 2.600 especies que se han analizado el contenido nutricional, las 10 más importantes proceden de los ecosistemas marinos, con lo cual especies como sobre todo pequeños pelágicos o moluscos bivalvos generan un aporte nutricional muy significativo para nuestra dieta. También son bienes comunes ligados al territorio y al mar desde tiempos ancestrales. En España tenemos numerosos territorios de saberes tradicionales y modos de vida del mar o marineros que forman parte ya de la propia cultura, desde el lenguaje, la poesía, la literatura, la forma en cómo nos alimentamos, de cómo cocinan nuestras madres o nuestras abuelas dentro de España, ¿no? Con lo cual es un valor cultural tremendamente arraigado y un valor social, porque genera un empleo local, generando economía de sustento en numerosas comunidades locales y costeras, ¿no? Y son prácticas que se han adaptado al entorno local y por tanto profundamente arraigadas de la misma manera que el valor cultural. ¿Qué es lo que estamos observando lo que se refiere en este caso a las tendencias de consumo y de comercio de pescado? Bueno, en primer lugar, somos el segundo país de la Unión Europea en consumo de pescado. La variabilidad existe, por supuesto, en las comunidades autónomas. En algunas
se está produciendo todavía un cierto estancamiento, en algunas se está bajando un poquito el consumo de pescado en los últimos años, pero en general el patrón importante histórico de España es que somos un gran consumidor de productos pesqueros. Está habiendo también, se estamos observando unos cambios de hábito, digamos, se está produciendo un cambio en el centro de consumo de pescado de tradicionalmente un consumo fresco, dieta atlántica o mediterránea, hacia un consumo de pescado, sobre todo en presentaciones de congelado y procesado. Y en general el sistema pesquero está fundamentalmente orientado, como decíamos al principio, hacia la exportación, no solamente de la Unión Europea, sino a otros países del mundo, fundamentalmente, lógicamente, a países más desarrollados, como puede ser Norteamérica, el resto de la Unión Europea o Japón o China, entre otros. ¿Cuáles son algunos de los retos más relevantes que el sector está afrontando? Cadenas de valor, no solamente en la pesca artesanal, también en la pesca industrial, en donde hay diversos retos, como puede ser el control de la trazabilidad, la importación de productos que provienen de terceros países, por ejemplo, las emisiones rederivadas no solamente de la captura de esa especie, sino de toda la cadena de valor, es decir, desde que se captura hasta que esa especie se pone en la venta en una pescadería, en un supermercado, cuando nosotros los consumidores lo vamos a comer, o también el control frente a la pesca ilegal, no regulada y no reglamentada, ¿no? También hay otro tipo de retos, como puede ser el relevo generacional y la problemática de la pérdida de unidades pesqueras, especialmente en el caso de la pesca artesanal, que se está dando prácticamente en toda España. Nosotros creemos que frente a estos retos y frente a estos desafíos y problemas, creemos que una transformación del sistema alimentario no solamente es necesario, sino que también es posible. Y hay indicios de que esta transformación ya está sucediendo. ¿Por qué? Porque pensamos que esta transformación tiene que estar dirigida hacia tres ámbitos de actuación. El primero es la cercanía, priorizar fundamentalmente el consumo y la producción de especies locales, fortalecer la economía local y de esa manera reducir en parte las presiones que nosotros dependemos de pesquerías lejanas, que pueden tener también consecuencias en los caladeros de terceros países. Una pesca más basada fundamentalmente en bajo impacto ambiental mediante el uso de artes selectivas y gestión eficaz, evitando lógicamente las capturas accesorias o de especies juveniles o especies amenazadas y también reduciendo los descartes. Y por último, también intentarlo focalizar un tipo de pesca, de pesca en España que tenga un alto impacto social, con condiciones laborales justas y retribuciones justas para el sector, la inclusión de mujeres, jóvenes y personas migrantes, especialmente en el ámbito de esta cuestión del problema que se está observando, el relevo generacional, y con precios también equilibrados y justos para tanto los pequeños productores, los pescadores que van al mar, como los consumidores o con los diferentes intermediarios de la cadena de valor. Nosotros hicimos el primer esfuerzo que se realiza en España y en Europa acerca de un análisis del sistema agroalimentario que tenga una situación de partida, unos impactos desde el punto de vista nutricional, ambiental, económico y social y unos escenarios de futuro. Esto, para el que esté interesado, lo podéis consultar en la página web de Alimenta. Se llama Hacia la transformación del sistema alimentario en España, situación actual, impactos y escenarios de futuro. Y lo que básicamente aquí hacemos es, el informe es bastante extenso y muy detallado, no vamos a entrar aquí por una cuestión de tiempo, pero básicamente intenta apuntar a cuatro aspectos significativos en lo que se refiere a cómo podemos ajustar o apuntar esa transformación hacia los tres ámbitos que comentábamos anterioridad. La primera es intentar centrar más nuestro sistema alimentario pesquero hacia caladeros locales y regionales, también depender menos de las importaciones y de las exportaciones, de forma que podamos también realizar una producción y un consumo de especies más saludables y más nutritivas y de menor impacto ambiental, como por ejemplo aquellas especies de mayores niveles tróficos en la cadena del mar, y por otra parte también intentar focalizar o intentar analizar y hacer una reflexión profunda acerca de cómo podemos generar esta transición agroalimentaria hacia cadenas de valor o de logísticas más cortas y por tanto de menor generación de efectos de gases de efecto invernadero. Para esto, una vez basado en este informe, como comentaba María al principio,
nosotros realizamos este informe y un trabajo de investigación que venimos realizando ya hace varios años en el equipo de Alimenta y en el grupo de pesca. También diseñamos este Polifibris que queríamos compartir con ustedes hoy, que cuenta una serie de líneas clave para una pesca sostenible y de cercanía. Y esto está basado fundamentalmente en evidencia científica y en conocimiento de expertos de cada uno de los miembros que formamos parte del grupo de pesca de Alimentan, que formamos parte investigadores o investigadores de diferentes comunidades autónomas que tengan una representatividad diversa y con gran experiencia en el ámbito del estudio de la pesca en nuestro país. Y básicamente encontramos cuatro líneas clave. La primera es una gobernanza inclusiva y transparente, la segunda son prácticas pesqueras de bajo impacto, la tercera es una comercialización local y una relocalización de la producción y el consumo alimentario y una custodia alimentaria y desde luego un cumplimiento de las normas actuales, ¿no? Para hacer efectivo la trazabilidad, la reducción de la pesca ilegal, si es que hay, etcétera. Bien, ¿cuáles son estas medidas para reforzar esta pesca? Bueno, la primera, como comentábamos, era adoptar un modelo de gobernanza y gestión pesquera multisectorial, inclusiva y transparente, con la evidencia científica que disponemos, y en España hay varios casos de implementación y de creación de sistemas de comanejo o de cogobernanza, en donde podemos y aprendimos mucho de esos esfuerzos que se están realizando. eh, Contienen este tipo de elementos que de alguna manera configuran esta posible adopción o extensión o mayor implementación de estos sistemas de cogobernanza, que son participación activa del sector, coordinación institucional efectiva, la implementación de comités de gestión por caladero o especie, o la combinación de ambos. También sugiere la simplificación y la coherencia normativa, que haya también una representación diversa y equitativa y por otra parte, que existan programas de igualdad y de relevo generacional para dar cuenta, para intentar abordar estos problemas que está experimentando el sector en este momento. La segunda son promover prácticas pesqueras de bajo impacto ambiental, codiseñadas con el sector pesquero, es decir, aquí integramos el conocimiento científico y el conocimiento del sector, actualizando las regulaciones según la evidencia científica y la evolución de los ecosistemas y los desafíos que el sector afronta, ajustar las normativas o diseñar normativas específicamente para la pesca artesanal. La pesca artesanal ha sido históricamente o el sector más relegado posiblemente, no solamente en España, sino también en toda la Unión Europea, por el propio diseño institucional de la propia política común pesquera desde el año 83. La co-creación y la investigación basada en la acción, es decir, no quedarnos solamente en la evidencia, sino que esto cómo se puede implementar en la práctica y que ayude al sector hacia esta transformación, una garantización del acceso equitativo a la tecnología, utilizando tecnologías básicas para que el sector pueda, que de hecho ya hay varias iniciativas en España que esto están permitiendo utilizar la tecnología para monitorear las mareas, hacer un seguimiento incluso de la venta de pescado, etcétera. Y por último también integrar y implementar de manera ya práctica marcos de gestión más ecosistémica. La tercera son impulsar circuitos locales de comercialización y relocalización del sistema alimentario. Entre ellas, acciones concretas destacan fomentar el consumo de especies locales, apoyar las cooperativas o centros logísticos, reducir costes con infraestructuras compartidas, revitalizar mercados locales y pescaderías de barrio, por ejemplo, reorientar la compra pública hacia la proximidad, incorporar los productos locales pesqueros en los sistemas de restauración o de Horeca, en nuestro país, e integrar la comercialización en la propia cogobernanza pesquera, que es uno de los aspectos que encontramos, según la evidencia, bastante disociadas en nuestro país. Reforzar la custodia alimentaria, el cumplimiento normativo, es decir, vigilar, fortalecer la vigilancia costera, impulsar la vigilancia comunitaria o mejorarla, pero sobre todo en los ámbitos de la cadena de valor, garantizar la trazabilidad y la transparencia o incluso mejorar la actual, regular y mejor la pesca recreativa, combatir el furtivismo o la pesca ilegal, fomentar la corresponsabilidad del sector y sensibilizar a la sociedad acerca de la importancia que tiene el sector, no solamente desde el punto de vista económico, sino también nutricional y social.
Esto era básicamente lo que teníamos para compartir como las medidas que hemos identificado basados en la evidencia científica y en la experiencia del grupo de Alimenta y de nuestra colaboración con diferentes actores y organizaciones en nuestro país. Y estamos, bueno, encantados aquí, varios miembros del equipo, para poder compartir, conversar algunas o varias de las cuestiones o preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Fantástico, muchas gracias, Sebastián. Muy interesante el trabajo que estáis haciendo. Y como ha dicho Sebastián, ahora mismo tenéis el chat de preguntas y respuestas abierto para hacer cualquier comentario que os apetezca compartir, preguntas a Sebastián o a los miembros del equipo. Así que os animamos a ellos. Mientras vais escribiendo, yo sí que abro un poco el tema del debate, preguntándoos por la parte más social de la pesca, ¿no? Porque ha comentado Sebastián que uno de los principales problemas que tenemos también en el sector pesquero es el tema del relevo generacional y yo no sé si esto afecta de manera más directa a la pesca artesanal respecto a otros sistemas pesqueros o afecta por igual, ¿no? A todo el sector. ¿Quién contesta? Sebastián. Bueno, puedo empezar yo y también está, bueno, Joan y Pablo por si quieren complementar. Bueno, Mm, yo creo que la problemática del relevo generacional no es algo, no es algo solamente característico ni de la pesca artesanal ni de la pesca industrial, ni es algo característico de la pesca en España. Es algo que está sucediendo en prácticamente toda Europa, en mayor o menor medida, y desde luego en nuestro país, como en Portugal, por ejemplo, los países que son más dependientes de la pesca lo están sufriendo más. En cuanto a la posibilidad de poder encontrar mayor relevo generacional, bueno, va a depender mucho también de los incentivos que puedan existir, institucionales o económicos se puedan implementar, teniendo en cuenta de qué incentivos pueden existir para que un marinero que proceda de un país fuera de la Unión Europea, de países, por ejemplo, asiáticos o de África o de América Latina, que sabemos que se están integrando muy bien, en muchos segmentos de la flota en España en general. Esos incentivos, bueno, dependen en gran medida de esas condiciones de salarios, de remuneraciones, de contexto institucional que pueda haber en nuestro país para favorecer la integración, no solamente a corto, sino a largo plazo. Básicamente, hacer una vida como pescador o como tripulante en un sector pesquero, porque, bueno, lo que nos comparte el sector es que si bien hay muy buena intención por parte de las instituciones y demás, bueno, todavía hay que, digamos, ensamblar mejor esos incentivos para que los posibles interesados que puedan participar en el sector o que ayuden a paliar o a compensar ese relevo generacional, bueno, encuentren incentivos no solamente económicos, sino también a largo plazo, es decir, que uno pueda no solamente trabajar en la pesca un año o dos, sino también decir, bueno, yo puedo vivir de este sector como puedo trabajar en otro sector, ¿no? Básicamente respondería rápidamente en ese sentido. ujú, ujú. Sí, no sé si alguno de los compañeros quiere hacer algún comentario al respecto. De momento no tenemos preguntas y respuestas. Lo has explicado todo fenomenal, Sebastián. Mira, sí, aquí tenemos la primera. Tenemos a Paola Hernández de Mensa Cívica que nos está acompañando y Mensa Cívica está participando mucho y muy de cerca con Alimenta en los trabajos que estamos haciendo ahora mismo y se lo agradecemos mucho desde aquí. Paola nos comenta, bueno, nos da las gracias por organizar el seminario, nos comenta que leerá en detalle el Policy Brief y quería preguntar cómo se puede involucrar al propio sector pesquero en las tareas de vigilancia y autorregulación sin que se perciba como una carga adicional. Excelente pregunta, Paula. Muchas gracias por participar y por preguntar. Y bueno, es una pregunta del millón casi, ¿no? Pero bueno, voy a intentar hacer una pequeña reflexión, que no tiene por qué ser la verdad absoluta, ni mucho menos. Eh, ¿Cómo se puede involucrar al propio sector? Bueno, en general, el sector, cuando hay, por ejemplo, sistemas de comanejo, en el caso de la pesca artesanal, por ejemplo, el propio sector ya se involucra formalmente incluso, dependiendo, hay un mosaico de posibilidades en lo que se refiere a esa involucración, desde puede ser una involucración simplemente
participativa sin más o consultiva, en la cual el sector solamente puede llegar a tener digamos, una participación de recibir información acerca de cuáles son los problemas, de cómo se puede mejorar esa vigilancia y por tanto se delega en la administración por cuestiones de competencia jurídica o legal, quién tiene la competencia para vigilar, pero hay otros ejemplos que en los sistemas de comanejo que permiten que el sector adopte un papel mucho más activo. Y entonces, por ejemplo, el sector en muchos casos no solamente, lógicamente, depende ni que de la competencia legal y jurídica por parte de la administración, sino que el propio sector vigila las playas cuando están desarrollando su actividad o en épocas, por ejemplo, de verano, en donde hay una mayor afluencia de turismo. Entonces uno perfectamente puede ver, por ejemplo, aquí en Galicia, yo lo he visto en innumerables ocasiones, que el propio sector, mariscadoras o pescadores artesanales, están en las playas vigilando que, bueno, que nadie extraiga un recurso o que se cumpla con la normativa y que por tanto respetemos todos como sociedad un recurso que es común y que hay que cuidarlo, ¿no? Muy interesante la implicación, ¿no? Porque no es fácil en otros sectores encontrar esta implicación voluntaria de los propios productores, ¿no? Michael de Oceana nos comenta que la legislación española no tiene una definición precisa de lo que es pesca artesanal y cómo se definiría pesca artesanal por parte de Alimenta para el Policy Brief. Buena Gracias. pregunta también. Gracias, Michael, por la pregunta. Básicamente, nosotros reconocemos, evidentemente, que ni en España ni en la Unión Europea, bueno, en la Unión Europea existe una definición de pesca artesanal a efectos del otorgamiento de ayudas económicas, ¿no? De ayudas de subsidios, pero no existe una definición técnica, operativa desde el punto de vista conceptual, ¿no? Dado que, bueno, hay una gran, como tú bien dices, hay una gran digamos, diversidad de artes, de especies, de territorios, que, bueno, es muy difícil, o ha sido hasta ahora muy difícil poder, digamos, consensuar una definición para todos o para todos que, digamos, haya un consenso mínimo que todos pudieran alcanzar, ¿no? ¿Cómo definimos nosotros en el Policy Brief? Nosotros no adoptamos una definición legal. En el Policy Brief, en la presentación, y luego, bueno, podemos compartir la presentación también. Nosotros lo definimos como, la pesca sostenible la definimos como pesca de cercanía, de bajo impacto ambiental y alto valor social para responder a los retos sociales que tiene, o los retos ecosociales que tiene el sector en este momento, ¿sí? Es decir, nosotros adoptamos una definición como expertos o como grupo de investigadores en Alimenta, que lógicamente no es una definición estrictamente legal, pero que responde a la evidencia científica que disponemos en este momento, no solamente en España, sino que prácticamente me atrevería a decir que toda esta definición sería aplicable a cualquier pesquería sostenible en cualquier parte del mundo, no solamente en España. Mm. Gracias, Sebastián. No sé Sí, si Joan sí, quería sí, matizar. Mm. sí, bueno, lo que dice Sebastián, ¿no? Nosotros hemos evitado un poco, tanto en el Policy Brief como en el manifiesto que redactamos, ¿no? Evitamos un poco entrar en intentar definir qué es la pesca artesanal, sobre todo porque el tema es que si hoy en día pensamos un sistema pesquero español que dependa solo de las capturas que se producen en España sin tener en cuenta la pesca de arrastre, no tiene cabida, ¿no? Porque no, o sea, nosotros con el modelo que hemos hecho, con el informe que ha explicado Sebastián, nosotros hemos reducido pues toda una serie de prácticas pesqueras, entre ellas, por ejemplo, la pesca industrial que se realiza en aguas internacionales, pero hemos tenido que mantener la pesca de arrastre en el caladero nacional, porque si no, no llegamos ni siquiera con lo que producimos en España para llegar al consumo mínimo. Y cuando hablamos de consumo mínimo nos referimos a los nutrientes básicos que necesitamos, ¿no? O sea, por eso nosotros no somos tan partidarios de intentar definir la pesca artesanal o la pesca de arrastre, lo que es sostenible o no, en cuanto a la práctica, sino en los conceptos que definimos, ¿no? De cercanía, de bajo impacto ambiental y alto nivel social, ¿no? O sea, se definen más por los impactos que por la técnica en sí misma, ¿no? Mm. Muy bien, gracias, Joan.
Seguimos con algunas preguntas que tenemos por aquí. Celia Ojeda nos pregunta, ¿creéis que el sector artesanal está bien representado o escuchado políticamente? Joan se ríe. Adelante, contestad el que queráis. Esto lo puedes contestar tú mejor, ¿no, Sebastián? No, dale, dale tú, Joan. No, bueno, es un poco el tema, es un tema de lobbies, ¿no? O sea, el sector industrial tiene, pues si lo pensamos en términos de lonja, por ejemplo, ¿no? En las lonjas, el sector artesanal normalmente, en cuanto al número de capturas que entran en las lonjas, no, no todas, ¿no? Pero en una gran inmensa mayoría, pues claro, el número de capturas comparado con lo que es el arrastre o la pesca industrial es muy bajo, ¿no? Entonces, claro, un poco relacionado con el poder económico, pues a veces la pesca artesanal queda, como decía Sebastián también en la presentación, ¿no? La pesca artesanal queda relegada frente a otros sistemas de pesca. Por eso sí que es importante que tengan un papel más fuerte, ¿no? Que estén mejor representados. Por eso también nosotros, de alguna manera, cuando hablamos de la pesca artesanal, siempre lo decimos con esta idea de que tenga un papel más importante en España y sobre todo porque por ejemplo, el número de embarcaciones es más importante en la pesca artesanal que cualquier otro sistema, ¿no? Entonces, en cuanto a la representación del sector, tendría que tener más peso, pero claro, cuando se pone en juego el tema económico, pues eso nosotros decimos también en el Policy Brief, ¿no? Que una cosa que recogemos es que hay que tener muy en cuenta pues, el papel social que juega la pesca y no solo desde el punto de vista económico, sino cómo se hace la distribución de las ganancias del sistema, ¿no? Sí, y complementar a lo que comentaba Joan de la representatividad, tal vez por ese diseño de los años 80 que se diseñó la política pesquera europea, fundamentalmente basada en la agricultura, porque no se aplican los principios generales de la agricultura a la pesca y lógicamente por analogía y de manera secundaria a la pesca artesanal, la legislación explícita para la pesca artesanal es muy reciente, o sea que, y eso obviamente tiene sus efectos, eh, y, y lógicamente la falta de representatividad no es porque el sector no tenga interés, todo lo contrario, el sector viene demandando desde hace años o décadas una mayor representatividad y dar a conocer la importancia que tiene el sector en general, sobre todo la pesca artesanal, fundamentalmente. Pero esto, bueno, claro, cuando uno va a las mesas de negociación o observa cuál es la representatividad que hay, como comentaba Joan, bueno, la importancia de la pesca artesanal queda reducida prácticamente a la única posibilidad que algún actor, tal vez de alguna comunidad, pueda estar presente. O simplemente incluso corriendo el riesgo de que los intereses de la pesca artesanal se vean cooptados por otros intereses de otros actores que no comparten los principios y la historia y las características de la pesca artesanal. Y eso sí que se está observando, no solamente en España. Mm, Eso es todo Sí. un temazo. Pablo, tú querías comentar algo. Adelante. Bueno, yo quería sumarlo un poco y también abrir el espectro, bueno, partiendo de este webinar que está centrado sobre todo en la pesca, ¿no? Y es este enfoque que tenemos dentro de Alimenta, ¿no? Y que lo hemos aplicado, yo creo que a las dos, a estos dos, ¿no? Al Policy Brief que presentamos ayer y al de hoy. O sea, hay un elemento clave y es esta articulación que debe existir y que estamos proponiendo entre esta visión ambiental y social, ¿no? O sea, precisamente el hecho de reconocer que existen eh, miradas multicriterios sobre prácticas y grupos sociales que están aportando a la sociedad mucho más de lo que la sociedad les estamos dando, ¿no? Y que sin embargo son los sectores que se ven más afectados. En agricultura y ganadería, es la agricultura y ganadería familiar sobre todo, que aportan un montón de servicios ecosistémicos y que sin embargo son las más castigadas con la política agraria y con el sistema económico actual. Y en la pesca vemos algo paralelo, una situación bastante similar, ¿no? Como ha dicho Sebastián. El hecho de que las pesquerías que, vamos a decir, en criterios morales mejor lo hacen, ¿no? Porque aportan mucho más valor ambiental, precisamente porque son más sostenibles y mucho más valor social, pues precisamente son los que menos capacidad tienen de participar en este modo de gobernanza, ¿no? Entonces, desde Alimenta lo que se trata es un poco precisamente de darle la vuelta a esto, o sea, de generar alianzas y articulaciones
con el sector y partiendo del sector, sabiendo que estos grupos tienen que tener mucho mayor peso en lo que significa la gobernanza, ¿no?, de los sistemas pesqueros y marítimos, ¿no? Entonces, y esto también creemos que puede ser como un elemento, una propiedad emergente que pueda salir de este diálogo, ¿no? Porque, claro, no es solamente eh, estigmatizar a aquellos sectores que peor lo están haciendo, sino saber que el cómo se han estado haciendo las cosas hasta ahora han sido fruto de unas políticas públicas que hoy en día están obsoletas. Entonces, nos toca trabajar con un sector altamente envejecido, pero en el que tenemos que proponer una transición hacia estos otros modelos que pueden ser mucho más innovadores y potentes, ¿no? Desde un punto de vista de contribuir a la generación de empleo, el mantenimiento de los sistemas marinos, ¿no?, la protección de la biodiversidad, los ecosistemas, ¿no? O sea que precisamente este es el objetivo un poco del Policy Brief. Existen muchos paralelismos entre el mundo agrario y el mundo pesquero. Y de hecho, nosotros desde Alimenta, un poco con este espíritu transgresor que tenemos, hemos organizado talleres en los que hemos juntado a agricultores y pescadores, ¿no? Y ha sido curioso el hecho de que ellos mismos han reconocido, o sea, se han dado cuenta de que tenían problemas muy similares. Y son dos sectores que no están acostumbrados a hablar conjuntamente, ¿no? Entonces, y uno de los resultados de estos talleres precisamente fue el de, por favor, seguir montando estos talleres porque los necesitamos, ¿no? O sea, que pueda hablar el mundo del campo con el mundo del mar, pues eso también lo estamos facilitando desde Alimenta. Mm. Gracias, Joan, además por hacer este comentario, porque bueno, esto que comenta Joan, estos talleres provienen de un proyecto que se ha llevado a cabo desde Alimenta que se llama Vía Sabia, cuyos resultados también los podéis obtener en nuestra página web y son súper interesantes, han salido muchísimas recomendaciones y se ha recogido este sentir de estos, bueno, de este sector pesquero que, siendo consciente de los beneficios ambientales y sociales que tiene, ¿no?, este tipo de pesca, pues efectivamente no se sienten suficientemente representados ni organizados tanto como necesitarían, ¿no? Entonces, bueno, también comentaros que existe ese proyecto y que podéis obtener sus resultados en la web. Seguimos con las preguntas. No sé si, Sebastián, tenías que añadir algo o seguimos, ¿no? No, no, por mí perfecto. Gracias, María. Perfecto, pues seguimos con Alba, Alba Guión, que tiene, bueno, que nos da las gracias por la presentación. Comenta que ella ha trabajado, su trabajo está centrado en Galicia y le surge la duda de cómo de heterogénea es la situación entre las comunidades autónomas en relación a los retos y medidas de modo general y si un mayor intercambio de información y estrategias entre ellas podría ser una acción clave. Gracias, Alba. Bueno, estaríamos encantados de poder contar con tu colaboración también. Definitivamente, evidentemente estos patrones que nosotros encontramos no se cumplen a rajatabla en cada una de las comunidades. Algunas comunidades comparten en mayor o menor medida cada uno de estos patrones y lógicamente es diversa y es heterogénea. Pero esa estrategia, ese intercambio de información, lo estamos también, lo queremos facilitar, lo vemos, como comentaba María, también en diversas comunidades autónomas. En algunos de los proyectos de alimento lo que hemos hecho es juntar al propio sector pesquero para ver cuáles son las posibles estrategias que se pueden implementar, no solamente basado en este paraguas de los diferentes patrones que encontramos, sino acciones muy concretas y que responden a problemas reales que tenga el sector en cada comunidad autónoma. Paola Hernández nos vuelve a introducir alguna pregunta respecto a lo que ha comentado anteriormente Joan, sobre qué alianzas internacionales o aspectos consideráis necesarios, importantes para que España reduzca su cada vez mayor dependencia de caladeros externos. Venga, Joan. Yo la verdad, no, es todo un reto la pregunta, ¿eh? No sé, no sé muy bien cómo abordarla. Bueno, de hecho, yo creo que tú, Sebastián, tienes un poco más esta mirada más internacional que yo, porque yo estoy un poco más centrado en los temas regionales. Pero, hombre, ya existen algunas iniciativas, ¿no? Como la Life Platform, ¿no? Esta plataforma para el tema de la pesca de pequeña escala, que está reivindicando pues, todo lo que estamos comentando aquí, ¿no? Pero no sé si tú, Sebastián, tienes más información o... Sí, gracias, Joan. Bueno,
Yo creo que, o sea, alianzas se pueden hacer en diferentes ámbitos, ¿no? Una de ellas, por poner un ejemplo simplemente, es basado justamente en casos de éxito, o llamémosle, o promisorios que se desarrollaron en España en relación a la pesca artesanal, se creó lo que es la primera red iberoamericana de pesca artesanal, que involucra a más de 20 millones de pescadores. Y yo diría que, me atrevería a decir que es la más grande del mundo de pesca artesanal. Y que fue articulada y diseñada y concebida gracias a los ejemplos que tenemos o que tuvimos en España, ¿no? Con lo cual, sí que hay cosas donde se puedan extrapolar y donde se puedan generar esas alianzas, ¿no? Y esto ya se están intercambiando información, se están generando espacios de discusión para generar estas alianzas, para tener influencia en las diferentes esferas de influencia, Paola, que pueden ser a nivel regional o nacional o incluso a nivel internacional. Y nosotros vemos que, observamos que sí a nivel internacional se está observando un cierto cambio de narrativa y de tendencia, en donde 10 años atrás o 15 años atrás hablar de la pesca artesanal era casi hablar de algo completamente de subsistencia, marginal, y sin embargo en los últimos años estamos observando con, bueno, con cautela, pero con optimismo, una mayor importancia y sacar a la luz la importancia y la relevancia que tiene la pesca artesanal en los diferentes países y por supuesto en España, ¿no? Por ejemplo, en uno de los informes que se ha desarrollado de FAO para ver cuál es la contribución que tiene la pesca artesanal a nivel mundial. Y ahí hay información específica que se realizó para España por primera vez, ¿no? Entonces, sí que hay alianzas y sí que hay esferas de influencia donde sí está recibiéndose con muy buena acogida la relevancia del sector. Ujú. Gracias, Sebastián. Sí. Sí, Pablo. Sí, sí. No, bueno, que aparte de eso, o sea, por contribuir un poco a esto, nosotros en los cálculos que, o sea, estamos redactando ahora mismo y contribuyendo a un artículo en el cual modelamos un poco cuál podría ser el sistema alimentario pesquero de aquí a 2050, ¿no? Una parte de ello lo presentamos hace poco, creo que estaba Alba en el público. Eh, y en esta proyección que o sea, consideramos cuáles son los efectos del cambio climático en el potencial de abastecimiento de los caladeros domésticos, un poco pensando en esta lógica que proponía Paola, ¿no? Intentar ver cuál sería nuestra capacidad de abastecimiento si transitáramos hacia otro modelo de pesca con otras artes menos intensivas, con más aportación social, ¿no? Y menos impacto ambiental. La realidad es que no se nos hace difícil hacer estas proyecciones porque los caladeros están altamente, bueno, esquilmados, ¿no? Sobre todo en el doméstico. Esto no quita que dentro de este modelado y dentro de estas funciones sí que hay trabajos que demuestran cuáles son los efectos beneficiosos para la reposición de la biomasa potencialmente, ¿no? Pescable, los peces básicamente y las cadenas tróficas, cuando se generan zonas de protección marítima de diferentes rangos, ¿no? Precisamente porque tiene un efecto bastante beneficioso no solamente porque en ella, como no se puede pescar y tiene unos ciertos grados de protección, pues se vuelven a reproducir los peces, sino que además tiene unos efectos de drenaje hacia las zonas de pesca cercanas que potencialmente podrían recuperar esta biomasa pescable, ¿no? O sea, toca hacer muchos modelos y muchos cálculos en torno a si eso permitiría o haría factible que pudiéramos abastecernos sostenible y saludablemente con los caladeros domésticos con artes mucho menos intensivas, pero bueno, a priori la literatura científica sí que dice que es que de mantenerse y de establecerse y de respetarse esa zona de protección marítima, sí que tienen un potencial de mejora de la biomasa disponible para los caladeros domésticos. Entonces, creemos un poco que pueden ir por ahí los tiros, ¿no? Es una cosa que todavía tenemos que debatir y aterrizar, pero sí, estos efectos se han demostrado en otros sitios, ¿no? Entonces, puede que vaya por ahí un poco la historia. Gracias, Pablo. Seguimos con Paola, que nos hace otra pregunta. Nos promete que ya es la última. Pues hace todas las que quieras, Paola. Respecto, bueno, a un tema que también está afectando mucho al sector agroganadero, y es sobre qué papel debería jugar la Unión Europea y el Gobierno en garantizar que la transición energética y financiera, porque cada vez hay más fondos de inversión también en el ámbito alimentario, no erosione la resiliencia de los sistemas pesqueros locales. ¿Quién se atreve a contestar esta pregunta?
Yo puedo empezar, y a ver, y yo Venga. eso Pablo puede complementar. Muy buena pregunta y difícil de responder, Paula, y no tienes que prometer que sea la última pregunta, al contrario, encantados de conversar contigo y de hacer esta reflexión conjunta. Históricamente la pesca en general a nivel global recibió el 8% de las ayudas de los subsidios a nivel global. Y en la Unión Europea recibió menos del 8% la pesca artesanal. Eso significa que hay asumiendo que se pudieran mantener ayudas más o menos similares al sector pesquero en Europa, donde España concentra un buen porcentaje, solamente redirigiendo un porcentaje de ese porcentaje solo del 8% a un porcentaje bastante mayor, el doble o el triple, permitiría disponer de fondos que asegurarían, por ejemplo, el relevo generacional, monitoreo de especies, condiciones dignas para los pescadores, incluso mecanismos de incentivos de compensación económica como los que se preguntaba al principio, de vigilancia, por ejemplo, así como se están proponiendo en Europa, compensar a los pescadores para recuperar la basura marina que se desecha en el mar, que lo están haciendo ahora de manera voluntaria, perdiendo tiempo, pero ayudando a conservar los océanos. Ese podría ser también mecanismos financieros que se puedan implementar para ayudar a los pescadores artesanales, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el desafío? En mi opinión personal, creo que es un desafío que a nivel geopolítico y de una crisis que pueda haber, no solamente de policrisis ambiental, de cambio climático, de polución, pero también de posible conflicto bélico, ¿no? Que se continúe, posible no, real conflicto bélico que está teniendo lugar en Europa y que esto pueda haber un redireccionamiento de las ayudas hacia una mayor preponderancia de la seguridad nacional, por ejemplo, y que no se destinen fondos adecuados para una mayor transición energética. Ese es el riesgo real que yo creo que existe y que puede poner en riesgo esta resiliencia que tú muy bien comentabas en tu pregunta. Ujú, ujú. Gracias, Sebastián. Continuamos ya con la última pregunta que tenemos por parte de Marta. Nos comenta, bueno, nos da las gracias por la presentación y por el debate y nos comparte el link de Ripape, que cree que es la red que tú mencionabas, ¿no, Sebastián? ¿Puede ser? ripape.org. Sí. Tenemos otra pregunta de Michael y si os parece va a ser la última pregunta que vamos a contestar para poder acabar más o menos en tiempo, el tiempo que tenemos previsto. Eh, Así que vamos con ella. Michael nos comenta que los pescadores artesanales faenan sobre todo en zonas costeras fuertemente castigadas por los numerosos impactos, incluidos la sobrepesca. Contemplan el objetivo de llegar al 10% de protección estricta, incluido no-take, a 2030 para ayudar a la recuperación de especies de interés pesquero. Esto es una pregunta, entiendo. Las vedas permanentes de Cataluña y las reservas marinas de interés pesquero están dando sus frutos, aun siendo áreas relativamente pequeñas. Yo entiendo que es una pregunta sobre el modelo, ¿no? Sobre lo que hemos hecho del modelo, ¿puede ser? Sobre si contemplamos llegar a ese objetivo, ¿no? Del 10% de protección estricta a 2030, ¿no? Bueno, pues, Nosotros, otra vez me vuelvo a remitir a los cálculos que hemos establecido. Entonces, sí, efectivamente, nosotros, dentro del informe que ha nombrado Sebastián, que era un estado preliminar de la modelación que queríamos hacer sobre los sistemas pesqueros españoles, ahí sí que respetamos las zonas de no-take y las zonas de protección, ¿no? Que en las que sí que hay hay unos manejos donde sí que hay pesca, pero muy poca, y después están las estrictas donde no se tocan, ¿no? Entonces, esas sí que las establecemos en ese modelo, en este informe que tenemos ya publicado en la web, y en el modelado que estamos desarrollando ahora y que pretendemos publicar de aquí a poco, en esas también las consideramos, ¿no? Consideramos también estas zonas de protección marítima y el efecto que estas tienen en las zonas en las que sí que se puede pescar. No sé si sí, eso responde nosotros, sí, nosotros hemos hecho el cálculo sin suponer que este aumento del 10%, ¿no? Lo hemos hecho con la previsión, con el número de reservas y la superficie de reservas marinas actual. De todas maneras, hay que tener en cuenta una cosa, que el impacto de la pesca en España, como flota, es mucho mayor fuera del territorio español que no en el propio territorio español, ¿no? O sea,
Y, o sea, que está muy bien intentar, o sea, y España tiene que ir en la dirección de conseguir ese 10% de protección estricta, pero teniendo en cuenta eso, que la mayor parte del impacto pues, que lo que realizamos no es en aguas de carácter nacional, ¿eh? Ujú. Es una visión global, ¿no? Ujú. De nuestra flota. Ujú. Gracias, Jan. Bueno, no tenemos más preguntas. Vamos a terminar aquí el webinario. Agradecer a los compañeros del grupo de pesca el trabajazo que estáis haciendo y la presentación que nos habéis traído hoy aquí. Agradecer a todas las entidades que estáis colaborando y participando con nosotros, que algunos estáis atendiendo al webinario ahora mismo y a todas las preguntas que nos habéis lanzado. Os recordamos la firma del manifiesto para aquellos que no lo hayáis leído, no lo hayáis firmado, que lo tenéis en nuestra web. Y en el apartado de Actúa de Alimenta también podéis ver otras líneas estratégicas que tenemos de trabajo, como por ejemplo en el área de las leguminosas, que es el webinario que tuvimos ayer, o de las dietas saludables y sostenibles. Y por nuestra parte nada más. Agradeceros a todos la asistencia y esperamos veros en próximos seminarios. Que tengáis buena tarde.